Saludos, bienvenidas a un video más aquí al portal de Tos y Temas Calitos. El día de hoy vamos a hablar de la desparasitada. Como en el video anterior ya hablamos, pues hay que llevar una secuencia. En este caso voy a estar compartiendo para ustedes estos videos que son para la misma danza de luna y que es muy importante hacer una preparación. Y como en el video anterior mencionaba, las desparasitadas son importantes porque vamos a estar hablando de las aguas que no mojan, esas emociones que normalmente ahí entran muchos patógenos que pueden manipular esas aguas que no mojan, y si se estancan, pues obviamente empiezan a dañar al cuerpo emocional, se van al cuerpo mental, se van al cuerpo espiritual y por supuesto desencadenan en un malestar en el cuerpo físico. Para empezar, por ejemplo, el desparasitarse es una acción totalmente compleja en el sentido de cómo desparasitarse. Realmente sí es algo no difícil, pero sí es algo complejo. Hoy en día contamos con mucho más información por los medios de comunicación, el internet, pues podemos investigar, por ejemplo, qué es lo que hacen todos estos patógenos en el cuerpo humano, que hay una serie de elementos que promueven, digamos, su sobrepoblación, tanto en alimentos y el estilo de vida y muchas situaciones de estas. Una de ellas, por ejemplo, es que al entrar al cuerpo humano, ya sea por alimentos, que se dice que viene incluso desde el nacimiento, o por mascotas, por gatos, por la misma contaminación y por los mismos alimentos, es un poquito complejo, como acabo de mencionar, de retirarlos. Sin embargo, cuando llegan al torrente sanguíneo, cuando llegan a sobre todo médula espinal, sistema nervioso central, y entonces pues obviamente pues viene la esquizofrenia, los accidentes por la adrenalina que les encanta a estos patógenos, así como también la manipulación, y después de la manipulación pues que también está pues obviamente las agresiones sexuales, las enfermedades, eso ya hablaremos más adelante, y los aspectos suicidas, digo, dentro de esta primera parte. Entonces, realmente para poderse, digamos, desparasitar, ciertamente, pues sí tenemos que prepararnos mentalmente, físicamente. ¿Por qué? Porque no va a ser muy fácil desparasitarte con una pastillita, no vamos a lograr hacer mucho, y realmente hasta cierto punto, pues hasta dónde manipulan estos patógenos. Y es tan simple como que vas a la tienda porque tienes sed, vas a comprar un agua, y sales de la tienda, traes papitas, un refresco, gancitos, galletas, pero no sales con el agua. Ahí está la manipulación y uno ni cuenta se da. Y uno piensa que es nuestra mente y realmente no, son estos seres que realmente ya viven muy bien y que somos nosotros el hotel, que son ellos, digamos, son nuestros huéspedes, y nosotros como anfitriones pues les otorgamos todo tipo de beneficios porque obviamente están manipulando para bien. Y para más se dice que estos patógenos llegan a pesar entre 1 o 2 kilos aproximadamente de nuestro peso. Entonces imagínense cómo estamos, y el que esté libre de parásitos que lance la primera Toxoplasma gondii, una de las más agresivas. Bueno, normalmente en una danza y que es de luna llena, obviamente tenemos que ir lo más limpias posibles, porque en esa misma danza estás en ayuno, pero ya se están reproduciendo. Entonces hay que ir con una carga más ligera de estos patógenos, porque realmente en la luna llena, que es cuando se reproducen y nosotros estamos liberando aguas estancadas y emociones, como lo que acabo de mencionar, de muchos patrones que tenemos por una sobrepoblación no regulada, y que por eso llega la gente con esquizofrenia, en la danza empiezan a contorsionarse y que son poseídas, pues realmente son los patógenos que están conectados con estas larvas astrales que se encuentran
obviamente en otra dimensión, se dice que es en la tercera dimensión en la que se encuentran estos patógenos, digo astrales, y que van conectados con los internos y que obviamente se van de alguna manera comunicando y que se van alimentando de alguna emoción, obviamente los astrales, y los internos pues obviamente de los alimentos y por supuesto también de órganos internos. Normalmente no nos pensamos que no tenemos parásitos porque normalizamos muchas sensaciones que tiene el cuerpo. Hasta que uno ya tiene una enfermedad, alguna patología o algún familiar tiene algún tipo de desequilibrio o desorden físico, es cuando empezamos a investigar más. ¿Para qué? Para quitar el dolor o para disminuir toda esa, digamos, molestias o malestares físicos. Y normalmente sí hay como una serie de sintomatologías que puede tener el cuerpo humano, desde el dolor abdominal, la flojera, dolores de cabeza, intolerancia alimenticia, el bajar o subir de peso, diarreas, también aunque sea asintomático. ¿Qué quiere decir? Aunque no haya ningún síntoma, también hay que hacerse un estudio para saber qué tantos parásitos tienes. Obviamente cuando hay una enfermedad cualquiera que sea, siempre va a estar muy de la mano. Supongamos que una persona tiene, no sé, problemas de hígado, es muy probable que ese hígado esté parasitado. Casi siempre va a estar parasitado el hígado, sistema nervioso central, y si está en sistema nervioso central, médula espinal, y está en todo. Normalmente estos patógenos siempre se van a ir al torrente sanguíneo e intestinos, porque ahí hay más humedad, pues hay, y sobre todo en la sangre, que ellos pueden generar la anemia porque se están nutriendo de todos los beneficios de los alimentos. Es decir, tú te haces una remolacha o alimentos que sean para, digamos, fortalecer el cuerpo, y los que están más fortalecidos pues son esos patógenos, y el cuerpo pues obviamente recibe lo segundo o en tercer plano esos alimentos cuando no se aprovechan de alguna manera beneficiosa. De igual manera en el intestino, de igual manera, porque pues ahí está toda la carga de minerales. Cuando nos comemos la manzana, pasa al tracto digestivo, empieza a descomponer el cuerpo para llevar nutrientes para un lado, para el otro y hacer la repartición. Pues obviamente es un lugar muy apropiado para estos patógenos, y casi siempre van a estar mayormente acumulados en el tracto digestivo, intestino grueso, intestino delgado, y en esa área del malinal. Cuando entran al cuerpo humano estos patógenos y hay un desorden, hay una debilidad en el cuerpo, las células de alguna manera cuando están con baja energía, obviamente pues estos patógenos van a secuestrarlas, van a multiplicarlas desde ese aspecto, digamos, que dicen que se multiplican las células, por ejemplo, cancerosas. Es porque estas entidades, de alguna manera ya secuestraron a un grupo de células y ya empiezan a dañarlas y se empiezan a reproducir, porque obviamente están en un ambiente adecuado para su existencia y por supuesto dañar al cuerpo. No nada más se están alimentando, digamos, del cuerpo humano, sino que muchas veces o casi la mayor parte son de las emociones, porque ellos mismos, al estar conectados con entidades que no vemos de manera física, porque los ojos realmente son muy limitantes para ver estas entidades en esos campos sutiles, pues lo que van a hacer es generar o alimentarse de alguna de las emociones más comunes, que es posiblemente la desvalorización, el miedo, las traiciones, las envidias, los egos sobre mal llevados en este sentido, los miedos, las traiciones, todo ese tipo de sentimientos realmente son manjares para estos patógenos, sobre todo para los que son a nivel energético o supuesto, pues es el miedo, es el dolor, pues para ellos
su tarea la están haciendo muy bien porque van a generar el desasosiego y entonces pues van a seguir provocando más miedo y esto hace que se vayan haciendo mucho más fuertes ellos y el mismo cuerpo vaya mermando. Cuando se tienen parásitos es muy importante entender que estos parásitos internos, patógenos, que van muy de la mano con estas larvas astrales, realmente estas larvas astrales, por ejemplo, pues van a empezar a generar una serie de conductas también bastante complejas, como es que las personas se ataquen a sí mismas, aparte de la, ¿cómo se llama? Esquizofrenia, alucinaciones, obsesiones, gente que se golpea a sí misma, a sí mismo, como también las que se arrancan el cabello también, y las personas que de alguna manera atentan contra otras personas y ataques de locura. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer ante esta situación? Como acabo de mencionar, no va a ser fácil realmente sacar todos los patógenos, y esto no es para que uno agarre y empiece a querer sacar toda esta información, bueno, no esta información, querer sacar todos estos patógenos, porque en este mundo te vas a enterar pues que estas entidades de alguna manera se alimentan y todos los estragos que hacen al cuerpo y te espantan, pero lejos de que te espanten, realmente al momento de que te espantas bajas más la vibración y va a ser mucho más difícil sacarlos. Para eso sí tenemos que prepararnos para poderlos eliminar. Como acabo de mencionar, solamente hasta que entendemos que tenemos una patología y que es muy probable que esos parásitos estén mermando el cuerpo por medio de esa patología o de esa enfermedad, es cuando queremos sacarlos de una manera inmediata y empezamos a agarrar todos los remedios que tengamos a la mano, pero realmente va a ser muy lento el proceso y tiene que ser un elemento de desparasitación con conciencia. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, cuando yo quiero desparasitarme después de que digo, pues tema articular, anemia, seguramente pues hay parásitos. Y lo primero que te vas es al seguro, y hay seguro social, y empiezo a pedir pastillas. Pues te dan unas pastillas para ti, para la familia, pero realmente no te ayudan mucho porque no es un protocolo adecuado. Después me fui con una terapeuta y de igual manera le pedí una serie de pastillas o elementos para sacar parásitos. Pero ¿qué sucedió? Realmente quise hacer las cosas de manera diferente, tampoco funciona. En el sentido dije, voy a ayunar. Bueno, ayunas, haces una limpieza intestinal y después te tomaste la pastilla. O sea, ya después me tomé la pastilla. Fueron de 5 días, pero al tercer día de esa pastilla, ya que estaba medio limpio el intestino, fue un calor intenso que generan las pastillas. Yo sabía que las pastillas para desparasitar pueden dañar el hígado o a algún órgano, y efectivamente, posiblemente sí, no sé, pero el cuerpo lo sentí tan caliente que se siente muy feo, realmente, así como que, y yo ahora ¿para dónde jalo? No hay para dónde correr, definitivamente, estás en cautiverio en tu propio cuerpo, y pues no hay para dónde correrle. Realmente cuando te quieres desparasitar, ¿por qué? Porque no tampoco saben las mismas terapeutas pues el protocolo. Hasta prueba y error que vas aprendiendo y dices, no va por ahí, no es por ahí el quererse desparasitar. Digo, porque te van a decir, no, pues desparasítate, pero hay que llevar un protocolo. Yo te lo digo como por experiencia propia, que una pastilla no te va a ayudar, ni una de 5 días, y por supuesto el que ayunes y limpies intestinos, pues tampoco, eso va al revés, definitivamente. Ya veremos en los videos más adelante de cómo se hace este tipo de desparasitadas. Realmente pues a uno lo lleva a investigar más. Ahorita hay muchísima información, o ya hay especialistas
que te ayudan a desparasitarte, pues en un momento pues desconoces todo este mundo fungi. De alguna manera empieza uno a querer encontrar soluciones a esto, y entonces me acordé, yo soy también tarotista, y me acordé de las larvas astrales y dije, ¿tendrán una conexión? Me empiezo a investigar y recuerdo en los apuntes que yo tenía de mi gran maestra, que mencionaba las larvas astrales o cuerpos sutiles, energéticos, de baja densidad que se alimentan del cuerpo humano. Y así medio me acordaba de eso y que veo. Y efectivamente que esas entidades se alimentan de las emociones, pero que al fin de cuentas estas entidades, por muy negativas que están en este plano terrestre, pero en otra dimensión, también tienen un propósito como nosotros. Y que no nos debemos espantar o que no debemos de tenerles miedo, porque al fin de cuentas cuando decidimos venir a este planeta, firmamos o tuvimos un contrato que muchos dicen, no, yo no pacté nada, y con eso nada más es hacerte una carta astral y que tiene todos tus códigos, tu nombre, todos tus códigos, tu fecha de nacimiento, y también está todo tu código, y que en esos códigos vienen las enfermedades que uno puede padecer, las sintomatologías y sintomatologías, digamos, espirituales, emocionales, mentales, que vamos a enfrentarnos en esta realidad. Y entonces, al ver este tipo de situación, pues también encontré en ese entonces este libro de Bioquantum, que también habla de parásitos astrales, larvas astrales, pero no del sentido para desparasitarse, no habla de ese sentido. Habla de cómo se alimentan estas energías por medio de los campos sutiles. Es decir, empiezan a manipular a la mente, y la mente empieza, por medio de la mente, a lo mejor ni es tu propia voz, sino que son estos parásitos que se están alimentando por medio de autosaboteo, lo que podemos mencionar ahorita en estas terapias que luego nos dan. Este libro marca que no es tan fácil sacar estos patógenos sutiles, sobre todo las larvas astrales, porque en el momento que la persona requiere cambiar, van a hacer lo posible, que prefieren matar al ser humano que cambie. ¿Por qué? Porque no les conviene. Pero bueno, también habla de una serie de cosas. Comprendí algunas situaciones. Por ejemplo, menciona, no es tan fácil sacarlos, pero el terapeuta tiene que llevar de la mano al paciente, y sobre todo lo más importante, que es el amor. El amor aquí va a tomar mucho protagonismo, tanto aquí este libro es Bioquantum y habla de cómo ayudar a los pacientes por técnicas que ahí investigas de Bioquantum para sanar, pero todas las filosofías ahorita cuánticas también te hablan del amor. Y nosotros tenemos un punto que es el Huitzilopochtli, el rumbo del sur, que es el 13%, que habla del Teyolia, que habla del corazón y que también habla de amor. Entonces, todas las culturas de alguna manera entrelazan esa sabiduría ancestral y obviamente contemporánea y futurista, que lo más importante es el amor. Entonces, este libro también dice que esos seres sutiles no conocen el amor. Entonces, al no conocer el amor, no pueden dar esa energía. Ellos están en un mundo de baja frecuencia, y al estar de baja frecuencia es lo único que conocen y hacen muy bien su trabajo. Y que lo podemos asociar como, por ejemplo, van a custodiar y a proteger sus propios intereses, el estilo de vida que llevan y todo esto, la supervivencia también para ellos. Es decir, si lo comparamos con que te vas al cerro y te encuentras un coyote, y el coyote, ¿qué te va a hacer? Pues te va a atacar. O una serpiente te puede morder, o un alacrán también te puede picar. Pero si vemos el otro punto, pues el coyote a lo mejor tiene cerca a sus cachorros, a la guarida,
la serpiente está cerca de su madriguera o como se le llame, y el alacrán, supervivencia. Es lo mismo con estos patógenos astrales, es lo mismo. Y que solamente se les puede invertir en ese aspecto de dar amor. Y el amor hace que pueda realmente cambiar toda esa situación en algún paciente, porque habla de los pacientes y habla de qué patógenos y vidas pasadas. Lean el libro o a ver cuándo hago un video de esto, pero de la técnica biocuántica. Como menciono, es un poquito complejo entender todo esto porque nuestra sociedad de alguna manera sí nos programó para el juicio, para lo que es bien, para lo que está mal, en esa dualidad. Entonces, lo que es malo, lo que nos ataca, pues realmente lo consideramos que es algo negativo y no bueno para nuestra vida. Y lo bueno, pues sí. Nada más hay que ver la película Bien y Mal de Disney, no me acuerdo cómo se llama esa película, te dejo aquí la figura, pero realmente es una escuela del bien y el mal, y las que están en el mundo del bien pues no se portan tan bien, y las que están en el mundo del mal se portan mucho mejor, ¿no? Entonces hay que ver desde ese punto de vista cuál es el bien y cuál es el mal. Si ese patógeno, esa larva se está alimentando porque tiene miedo a también desaparecer, es como tú le tienes miedo al patógeno y el patógeno no te tiene miedo a ti, pues llegar a amar a ese patógeno porque ha formado de ti o nos ha formado, ha estado con nosotros en nuestra vida. Suena extraño, suena raro, pero hay veces que me como galletas, no tengo ninguna, y dice, ahí van para mis bichos. Porque pues, hay veces que uno empieza en los ayunos y quieres terminarlos todos, pero también tienen un propósito en esta vida. Y ese propósito hay veces que no lo conocemos. Hoy en día se sabe que al momento de que un órgano está parasitado, pues ahí está el mensaje de ese patógeno, de esa larva astral que te está diciendo, ponme atención porque, por ejemplo, con los que tienen colitis o los que tienen gastritis, ¿y qué es lo que hay ahí? Un enojo en esa parte del tracto digestivo. Al estar abierta y ser una inflamación y ser energía de fuego, está representando que hay un enojo ya de tiempo y que es necesario ya sanarla, porque por ese motivo no se ha cerrado, está lleno de parásitos y ni el omeprazol les funciona. Eso siempre se los digo a los pacientes, a los alumnos, que es un enojo que debe ser transformado. ¿Con quién te enojaste? ¿Cuándo te enojaste? ¿Hace cuántos años? Porque ahí el parásito te está diciendo, voltéame a ver. Con este libro, obviamente este libro también me hace pensar muchas cosas, me hizo pensar muchas cosas, por ejemplo, en las limpiezas de casa, que viene también siendo lo mismo. Por ejemplo, Kali es casa. Y Kali está representando tu propia casa, tu cuerpo físico, así como una casa es el hogar que te protege y todo lo que se pueda desarrollar ahí. Por ejemplo, en la televisión, cuando pasan programas que van a limpiar una casa y entran y empiezan, te exorcizo, criaturas, no sé qué tanto, y echan alcohol, y en los remolinos, y remolinos se levantan y empiezan a manifestaciones, y ellos empiezan a grabar, y todos, sí, ahí había cosas, ¿no? Pues cualquiera se va a enojar si llegan a tu casa y empiezan a trasculcar y todo eso, pues te vas a enojar. Lo mismo pasa con estas energías en las casas. Y en esas casas que pasan en televisión, pues precisamente llama la atención. Pero ¿qué pasaría si tú limpias, si pides permiso para limpiar una casa? Y entras, pido permiso a esta casa para limpiar. Y entonces hablas con la casa y le dices, pues voy a sacar entidades, voy a sacar energías, permíteme que salgan. Entonces empezamos, te libero del pasado, de dolores y recuerdos, manteniendo solo el amor, tienes vida que nutrir y que te nutrirá, cálmate, serénate, todo está bien.
tienes que dar vida, es momento de que salgas de aquí ya no hay nada para ti, te invito a salir para poder trascender, limpiar y transformar tu energía, sigue tu camino, aquí ya no hay nada para ti, y entonces empiezas a hacer esta limpia y empiezan a salir todas esas energías, a lo mejor de un 100%, pues queda un 70% ya más libre. Pero obviamente pues acompañada de plantas, de incienso, de sonidos, para armonizar ese lugar. Lo mismo pasa por dentro, definitivamente. Es lo mismo limpiar afuera como limpiar adentro. También le tenemos que pedir permiso a nuestro cuerpo para poder hacer esta limpieza. Ya te mencioné que cuando quise hacerlo con pastillas y todo eso, no me funcionaba. Y era una necesidad de quererla sacar, o algunos otros muy lentos. Entonces, tenemos varias formas de desparasitarnos y nuestros ancestros lo dejaron bien marcado, pero como se perdió en el polvo del tiempo, pues ya ni sabemos ni cómo desparasitarnos, nada más conocemos las quesadillas con epazote, los frijoles con epazote y nada más. Y el ajo y todos estos, pues realmente no funcionan. Desde un punto de vista, cuando veamos la desparasitas, vas a decir, no me desparasita también el té de epazote de zorrillo o el epazote, que no nos vamos a desparasitar al 100%. Como acabo de mencionar, algunos tienen unas funciones importantes. Tenemos una sobrepoblación y también es importante hablarle al cuerpo y decirle que vamos a hacer un censo, como que vamos a hacer un censo, y que pues este hotel necesita reducir algunas habitaciones que van a ser remodeladas, y entonces el cuerpo va a tener una serie de limpieza mental, emocional, espiritual y física. Y por lo tanto se le avisa a estas entidades desde el respeto, desde la parte de Huitzilopochtli, desde el amor, que va a ser necesario que se salgan, pues lo que ya no se requiere. ¿Por qué? Porque realmente va a haber una limpieza, independientemente de que quieran o no quieran, se va a tener que hacer, y que así que, pues, ni modo, ya se pidió permiso y la limpieza va a tener que hacer y va a sacar a quien tenga que sacar. Nosotros solamente vamos a poner las herramientas necesarias, que son plantas medicinales, son pastillas, son jugos, son incluso temazcales, para poder limpiar el cuerpo. Pero obviamente tú ya le estás pidiendo a tu Kali, a tu casa, y a esas energías que van a tener que salir, como acabo de mencionar, como a la limpieza de la casa. Nos vamos a tener que liberar del pasado, de dolores y recuerdos, y de patógenos también. También mencionando aspectos, pues, en mi cuerpo, en mi vida externa, va a salir o ha salido mucha gente de mi vida. Y así como afuera se han alejado personas, situaciones, también por dentro se van a tener que retirar situaciones que ya no dan, que ya no te están permitiendo avanzar. Y con esto no te digo que a la primera desparasitada, pero que por medio de algunas desparasitadas graduales, pues realmente se vean esos cambios a nivel no tan físicos, sino que a nivel de pensamiento. Es decir, se van a quitar esos traumas de alguna manera de la infancia que alguna vez generamos, y van a salir de nuestras vidas, eso sí, las adicciones, porque ellos nos generan muchas adicciones a la crítica, adicciones al chisme, al victimismo, a la desvalorización, y todo ese tipo de situaciones, de adicciones emocionales que tenemos como seres humanos. Entonces, como acabo de mencionar, es complejo realmente, porque hay que hablar con ellos, entienden muy bien porque son súper inteligentes, y eso lo sabe medicina tradicional mexicana. Es decir, tú te haces un té de epazote, y si ellos huelen a distancia, y eso lo sabe toda la comunidad, que con simplemente el olor
se van a agarrar de todos lados y te tomas el té y no va a salir ninguna. Sin embargo, tienes aquí el gansito, las papas fritas, algo que tenga mucho olor, el chocolate, y te hacen tu té, te tapan la nariz y te tomas, los agarras desprevenidos. ¿Por qué? Porque son súper inteligentes. Pero ese té no te va a hacer en la primera, sino que también lleva todo un protocolo para realizar los tecitos. Y bueno, con eso termino el video de hoy. Suscríbanse al canal. En el siguiente video haremos algunas prácticas de cómo desparasitarnos de manera gradual, no invasiva, y llevando las desparasitadas en el aspecto lunar. Los mejores días para la desparasitada: luna llena y luna negra. Y bueno, con eso termino el video de hoy. Nos vemos en el siguiente. Hasta entonces, saluditos. Compartan el video.